En estos días no me deja dormir un juego que, según las recomendaciones de la IA, era un título muy divertido, que según tenía de todo, como exploración, puzzles, peleas desafiantes y jefes muy difíciles, además de una historia que me encantaría. Verán, cuando yo era más joven recordaba como mis amigos lo jugaban por horas, pero solo eran recuerdos que quiero volver a vivir, ¿o no? Yo recordaba como un amigo me hizo que lea Spawn en los cómics, y vaya que me impresionó, pero cuando vi la película en los cines, pues... To Spawn. Peekaboo. Está horrible. ¿Sabes qué es peor que un mal juego? Uno que te miente en la cara. Hoy vamos a ver cómo una leyenda de los cómics se terminó convirtiendo en este desastre que te quita las ganas de vivir. Hola a todos, soy Wolf Oswara, ¿Sabe qué es lo peor de ser un nostálgico? Que la memoria nos traiciona de una forma bien descarada. Uno recuerda la portada del disco, ve al personaje principal con esa capa roja gigante, sus cadenas, vienes de todo rudo y piensas, mierda, esto debe ser una joyita oculta. Pero luego lo pones en la consola, pasan 5 minutos y te das cuenta de la verdad. No es una joya, es una maldita piedra en el maldito zapato que te saca una puta roncha. Hoy vamos a hablar de un título que ha sido catalogado como uno de los peores errores de la PlayStation 1, un juego que me hizo casi perder la cordura en un directo hace poco. Me refiero a Spawn the Eternal. ¿Es realmente tan malo como dicen? ¿O es que en pleno 2026 nos hemos vuelto demasiado finos para jugarlo? Quédate porque vamos a ver esta maravilla que más que da miedo por su temática, da miedo por lo mierda que es. ¿Por qué? O sea, miren, yo entiendo que los años pasan, pero hay cosas que simplemente no tiene perdón. Este juego te vende una fantasía oscura y te entrega un dolor de huevos en formato de CD. Es ese tipo de juegos que te hace dudar de tus propios gustos de la infancia. La nostalgia es peligrosa, o sea amigos, nos hace ver oro donde solo hay basura oxidada, pero la verdad es otra. Este es Miren, yo no soy de los que llora por los gráficos. Crecí con la Play 1, sé lo que era jugar con personajes que parecían hechos de cajas de cereal mal cortadas. Pero lo de este juego es otro nivel de descuido. Como dije en el directo, estos gráficos ahora sí que espantan. O sea, no es solo que los polígonos sean toscos, es que la dirección de arte parece que la hicieron con los ojos cerrados y bajo protesta. Estos pasillos oscuros no transmiten nada. No hay detalle, no hay intención, solo hay vacío. Es caminar por una bodega abandonada que nunca termina. Y claro, antes de que me digan algo, tuve que bajarle a la música. Porque ya saben cómo son estos llorones al copyright. Son unos huevones que no dejan trabajar. Aunque siendo bien sincero, esta música tampoco es que ayude mucho. Es un ruido que solo sirve para recordarte que estás perdiendo el tiempo buscando una llave que ni el mismo juego sabe dónde puso. Es un ambiente que agota. No te sientes en el infierno, te sientes en una oficina aburrida a las 5 de la tarde en pleno lunes. Los enemigos se ven tan mal que a veces ni sabes si estás pegando a un monstruo o a un error de textura que cobró vida. Es un despropósito visual que te quita las ganas de mirar la pantalla. No hay nada, hijo. Esto sí está terrible, mijo. Y aquí entramos en el verdadero problema. Un juego puede ser feo, pero si se juega bien uno se lo pasa. Se perdona la falta de brillo si el control responde. Pero Spawn Eternal decidió que la fluidez no era una opción en su contrato. Y el sistema de pelea es una de las cosas más pesadas que he probado en mi vida. Se supone que eres Spawn, un guerrero infernal con poderes que harían temblar a cualquiera. Pero en este juego te sientes como si estuvieras peleando bajo el agua con botas de acero. Es un sistema repetitivo de puñetes y patadas que no llevan a ninguna parte. No hay variedad, ni siquiera hay impacto. No hay esa fuerza que esperas de un personaje así. Es simplemente darle los botones y rezar para que el enemigo decida morir antes de que tú te aburras o te quedes dormido. Cada golpe se siente lento, como si al personaje le costara 1000 años mover el brazo. No hay satisfacción en la victoria, solo alivio de que esa pelea al fin terminó. Y hablemos de la perspectiva de cámara. En tercera persona, que es como a mí me gusta jugar, este juego te traiciona a cada paso. La cámara te engaña constantemente. Crees que vas caminando derecho y de repente el ángulo cambia y estás chocando contra una pared y perdiendo de vista a dónde vas. Y ni me hablen de cuando el juego decide ponerse en primera persona. Ya saben que a mí no me gusta eso para nada, no sé qué le ven a eso, pero en este juego es especialmente desorientador. Se siente como si no supieran qué tipo de juego querían hacer y metieron de todo un poco para ver qué pegaba. El resultado es un desastre que te marea y te mueres de las iras. Es como intentar manejar un carro con los parabrisas pintados de negro. Qué huevada.
Si hay algo que me sacó de quicio durante el directo fue la falta de puntos de control. Es increíble, estamos en una época donde valoramos nuestro tiempo y este juego parece que lo desprecia. Te obliga a repetir tramos larguísimos solo porque moriste por culpa de un control tosco y porque un enemigo te dio un golpe que no pudiste esquivar por la cámara. Es en ese momento de tensión cuando te das cuenta de que tienes que recorrer todo el puto nivel otra vez, porque la puerta no abre o no sabes dónde usar el objeto que acabas de recoger. Miren, ahí sí se me acabó la puta paciencia. No hay guías claras, no hay una lógica detrás de lo que haces. Solo estás ahí tirado en un escenario oscuro que parece un laberinto sin salida, rompiendo cajas, que es lo único que el juego te deja hacer con algo de efectividad, como les dije en el directo, y esto es lo más sincero que puedo decir. Dice que es bueno, pero sí es bueno, pero no es bueno, pero sí. O sea, bueno, pero sí, pero no. O sea, traduciendo al español claro, es una porquería que intentas querer por la nostalgia, pero que no te deja. Es un juego que quiso colgarse de la fama de un personaje increíble, pero falló en lo básico que debe tener un producto de entretenimiento que sea divertido. Pasar de Spawn a un juego de verdad como Borderlands fue como salir de una pesadilla para entrar en una fiesta. Necesitaba algo que se moviera, algo que tuviera ritmo, algo que no me hiciera sentir que mi personaje pesa 3 toneladas de puro hierro viejo. La diferencia en la calidad de vida del jugador es abismal. Parece laberinto, amigo. Tienes que aquí tener una memoria. Por lo que me tocó. Ahora sí llegamos a la pregunta del millón. ¿Vale la pena gastar un minuto de tu vida en esto hoy en día? Rotundamente no. A menos de que seas un coleccionista que disfruta del dolor o que quieras hacer un experimento social sobre cuánto puede aguantar un ser humano antes de lanzar el mando por la ventana. Aléjate de esta versión Spawn. Es considerado uno de los peores desastres de la PlayStation 1 con toda la razón del mundo. No es una opinión, es una realidad que te golpea nada más tocar el primer botón. A veces la nostalgia nos hace querer volver a esos lugares, pero hay sitios que es mejor dejar cerrados con candado. Me fui tan cabreado de ese directo que hasta el humor se me cambió, y eso creo que es la prueba definitiva. Un juego debe darte retos, no frustraciones gratuitas por un mal diseño. No pierdan tiempo, mis lobos, hay demasiados juegos buenos ahí fuera como para sufrir con esta mierda de juego. ¿Y tú, fuiste de los que sufrió con esta joyita en su momento o tuviste la suerte de esquivar de esta bala? Déjame tu comentario ahí abajo. Quiero saber si alguien más comparte este trauma conmigo o si hay algún valiente que todavía lo defiende. Los estaré leyendo a todos. No se olviden de darle un buen like si les gustó este análisis y de suscribirse para más videos como este donde decimos las verdades que otros callan. O también pueden decirme si vale la pena jugar Resident Evil Revelation 2 en pleno 2026. Este video te estará esperando aquí. Y conmigo nos vemos hasta otro día. Chao. Deja ese scroll infinito, ven a lo que importa. Un analista de verdad de los que no te aborta. Wait for what? Es tu guía, es tu mapa retro y nuevo. No hay juego que se escape.